Esta semana estamos hablando acerca de esperanza en Jesús. Esperanza en Jesús. Y siendo que vamos a abrir la palabra para estudiarla, me gustaría poder elevar una oración a Dios antes de comenzar. Y oramos diciendo: Padre, muchas gracias, Dios de lo alto, porque tú has permitido que lleguemos a este lugar y has permitido que otros a través de la tecnología puedan también observar el mensaje de esta noche, que será sacado de tu palabra. Son tus pensamientos, es tu voluntad. Y queremos pedir, oh Padre Santo, que el Espíritu pueda tocar corazones aquí y también en cualquier lugar desde donde nos observen. Y que al tocar corazones nos sintamos nosotros persuadidos, inclinados, invitados a entregar nuestra vida a ti, a poner nuestro corazón, nuestra mente a tus pies, bajo tu cuidado y tu control, para que seas tú el que indique qué quieres tú que nosotros hagamos. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Paseando por aquí, por la ciudad de Chetumal, me llevaron más bien a las oficinas de la conferencia de la iglesia. Y allí el tesorero de la conferencia muy amablemente me regaló una revista que se titula Enfoque. Y esta revista trata acerca de la salud. Y esta noche el tema precisamente tiene que ver acerca de esperanza en la enfermedad. Y pues no soy de los que acostumbra a tomar una revista para después dejarla por allí, la leo. Y me puse a hojearla, a observarla, a leerla, y me encontré un artículo muy interesante que se titula ¿Qué vamos a hacer con la diabetes? Y leyendo el artículo, esto es una revista publicada en este país, en México, y tiene unos datos muy interesantes que quiero compartir con ustedes. Dice acá que después de las enfermedades del corazón, la diabetes es la segunda causa de muerte en México. Eso es preocupante. La segunda causa de muerte en este país. Dice, también es la primera causa de años vividos con discapacidad como consecuencia de sus múltiples complicaciones. Por ejemplo, la diabetes es la primera causa de ceguera en los adultos en México. Es la primera causa por la cual las personas reciben amputaciones en su cuerpo. Y es la primera causa de falla renal terminal. Quiere decir que la diabetes en este país está haciendo estragos. Está haciendo las consecuencias de la enfermedad, está llevando a la gente a la muerte. Dice la revista también que la presencia de la diabetes en la vida de una persona acorta su vida por 10 años. Estamos hablando de la diabetes tipo 2. México es el país con la más alta prevalencia de diabetes en el continente americano y es el sexto país con mayor cantidad de personas viviendo con esta enfermedad a nivel mundial. Es preocupante. Alrededor de la mitad de las personas que tienen diabetes no se han enterado de su diagnóstico. Esto es lo más preocupante. Que alrededor de la mitad de ellos no saben que tienen la enfermedad, lo cual los pone en un grave riesgo de desarrollar las complicaciones crónicas que se acaban de mencionar. Y luego la revista detalla las 5 causas por las cuales existe tanta diabetes en este país. La causa número 1
¿Cuál creen ustedes que es? La alimentación. La causa número 1 es la alimentación, que está caracterizada por un alto consumo de azúcares. Azúcares refinados añadidos, incluyendo los refrescos, el exceso en consumo de grasas y la muy poca ingesta de frutas y verduras. Así que, mis hermanos, necesitamos hacer un cambio. Aquí no dice nombres, la revista. No dice fulano, no dice. Solamente nos da la información y nosotros necesitamos entonces evaluar nuestra vida y pensar, como le dijo Judas a Jesús en aquella cena del Señor, en aquella santa cena en el aposento alto, le dijo: ¿seré yo, maestro? Entonces tenemos que preguntarnos, ¿seré yo uno de esos que necesita hacer una reforma en la alimentación? La segunda causa es el sedentarismo, el estar sentado mucho tiempo en una oficina o en un salón, o el no hacer ejercicio, el no caminar. Esa es la segunda causa. La tercera causa lo llaman la deuda al sueño, el no dormir bien y suficientes horas cada noche. Eso hace que usted sufra de estrés y que el metabolismo de su cuerpo cambie. Y por lo tanto, eso es otra causa muy fuerte para desarrollar diabetes. La cuarta causa, que es una causa que nosotros en la mayoría no tenemos, es el tabaquismo, las personas que fuman. Y el quinto factor que acelera o causa la diabetes es el estrés crónico. Los altos niveles de estrés y la falta de comunicación o la falta de mecanismos eficaces para contener el estrés se asocian con cambios hormonales en su cuerpo que actúan como un gatillo y dispara la enfermedad. Así que, hermanos, estamos hablando acerca de esperanza en medio de la enfermedad. Necesitamos entonces, si usted todavía, y ojalá que así sea, no ha contraído esta enfermedad, es menester que, habiendo escuchado esto, hagamos reformas si vemos que estamos cayendo en uno de esos factores que pueden disparar la enfermedad. ¿Cómo podemos prevenir y controlar la diabetes? Esto que les estoy dando es una introducción a nuestro tema. Ya vamos a ir a la Biblia para que entonces miremos el lado espiritual de todo esto. En primer lugar, regálese un buen descanso. Asegúrese de dormir bien. Trate usted hasta donde sea posible de poner a un lado los factores de desvelo. Si usted cree ahora que estamos en esta era tecnológica, y la tecnología es una gran bendición, pero también se puede convertir en un factor negativo para usted si está acostumbrado a textear hasta horas muy tarde o a estar mirando pantallas hasta horas muy tarde. Eso le afecta el cerebro y le quita el sueño. Así que asegúrese de descansar bien. En segundo lugar, aumente el movimiento físico. Nos gusta, porque así somos, que nos lleven y nos traigan. Mientras menos nos movemos, y he notado cuánto calor hace en esta ciudad, mientras menos nos movemos nos sentimos mejor, pero es necesario moverse, sudar y botar calorías. Eso es importante. Así que prográmese para que de repente usted pueda tener una sesión de caminata diaria de 15, 20 minutos. Eso le va a ser de gran bendición. En tercer lugar, controle su estrés. Y aquí es necesario, es importante, es indispensable que usted considere el factor divino, porque nos estresamos por cosas que no podemos controlar. Entonces dejemos las cosas en manos de Dios. Oremos más, estudiemos más la Biblia y el nivel de estrés va a bajar
considerablemente. No se angustie, no se preocupe de más por las cosas. Ponga todo en manos de Dios. La Biblia dice, por nada estéis afanosos, por nada. Deje las cosas en manos de Dios, porque al fin y al cabo, como dice la Biblia, desnudos salimos del vientre de nuestra madre, desnudos vamos a volver al vientre de la tierra. Así que no hay nada por qué estar preocupados. En cuarto lugar, mejoremos nuestra alimentación. México es un gran país. Ustedes tienen una variedad impresionante de frutas, de verduras, de vegetales, de legumbres. Y también, por supuesto, tienen una gran cantidad impresionante de harinas y carbohidratos. El asunto está en que necesitamos mantener el equilibrio entre las buenas cosas que debemos comer, porque mientras más nos acerquemos a lo crudo, entonces es mucho mejor, y tratar de minimizar el consumo de carbohidratos, de harinas, y llevar un equilibrio. ¿Sí? No le estoy diciendo que deje la tortilla, pero aumentemos el consumo de frutas y vegetales. De esa manera el cuerpo va a decir gracias. Además de eso, esos serían los 4 factores. Si nosotros podemos combinar esos 4 factores, dormir bien, aumentar el movimiento, hacer ejercicio, controlar el estrés y mejorar nuestra alimentación, podemos estar seguros que la diabetes se aleja. No va a estar en nuestro menú, se va a alejar. Y aún si usted tuviese el riesgo y empieza a practicar esto, las posibilidades de que usted se le afiance la enfermedad van a ser muy pocas. Usted se va a sentir mucho mejor. Bien, hermanos, esperanza en la enfermedad. Vamos al libro de San Juan, el capítulo 5, y vamos a leer la lectura que nuestros hermanos amablemente tuvieron al principio. San Juan, el capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 1 al 3. San Juan 5, 1 al 3 dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. La Biblia es un libro muy interesante y es un libro que nos invita a estudiarlo, no simplemente a leerlo. En estos 3 versículos de San Juan, nosotros nos vamos a encontrar con algunas cosas que son un poquito llamativas. Por ejemplo, la Biblia dice, había una fiesta de los judíos, pero no menciona cuál fiesta era. Los judíos tenían la fiesta de la Pascua, tenían la fiesta de los panes sin levadura, inmediatamente después de la fiesta de la Pascua, tenían la fiesta del Pentecostés, que era 50 días después de la Pascua, tenían luego la fiesta de los tabernáculos y la fiesta del Yom Kippur antes de los tabernáculos. Así que la Biblia no menciona cuál fiesta era. Sin embargo, para cada fiesta que había en Jerusalén, y es bueno aclarar esto, los judíos estaban dispersos entre los países que rodeaban a Jerusalén y las ciudades. Es lo que se llama la diáspora judía. Ellos estaban dispersos. Y cada vez que había una fiesta, ellos bajaban a Jerusalén, al templo, porque solo era un templo, y entonces se congregaban en carpas o en chozas, cabañas, tabernáculos alrededor del templo para celebrar allí las fiestas que el Señor les había indicado. La Biblia no dice qué fiesta era, pero la Biblia dice que Jesús subió a Jerusalén. Ahora, hermanos,
Jesús difícilmente andaba solo. Después que las personas de su época se dieron cuenta que él sanaba y que él era amable y que todo el mundo lo buscaba, él difícilmente andaba solo. Y dice la Biblia que en Jerusalén, versículo 2, cerca de la puerta de las ovejas, había un estanque, una piscina, un pozo de agua que se llama en hebreo Betesda. Es interesante que la Biblia nos menciona la puerta de las ovejas, porque la puerta de las ovejas era una puerta que quedaba allí en el templo, en uno de los pórticos, bueno, más bien en Jerusalén, en uno de los pórticos, y allí las ovejas salían llevadas para el sacrificio o entraban guiadas por sus pastores. Una vez Jesús dijo: más fácil le es a un camello entrar por el ojo de una aguja que a un rico entrar al reino de los cielos. ¿Lo han leído? La aguja no es ese instrumento que nosotros conocemos con el cual cosemos. En Jerusalén se llamaba aguja a una puerta muy estrecha que había en el muro de la ciudad. Era tan estrecha la puerta que para la puesta del sol del viernes, las puertas del muro se cerraban para evitar la entrada de los enemigos. Y esta puerta aguja era el único sitio por donde podían entrar aquellos que estaban tarde. Para que un camello pudiese entrar por la aguja, el dueño tenía que hacer que el camello se arrodillara y caminara arrastrándose. De otra manera no podía entrar. Ahora, los camellos eran los medios de transporte de la gente que tenía dinero, porque los pobres utilizaban asnos, mulas. Entonces los ricos odiaban tener que entrar a Jerusalén por la aguja, porque se tenían que humillar, tenían que descargar al camello de todo lo que traían, hacerlo entrar por la estrecha puerta y después ellos entrar la carga, porque el camello no se iba a devolver para agarrar la carga, ¿cierto? Así que ellos tenían que entrar la carga, toda la carga que tenían, volverla a subir al camello para entonces poder continuar su travesía. Así que ahora Jesús está describiendo la puerta de las ovejas y está hablando de un estanque que se llama en hebreo Betesda. Es interesante cuando la Biblia, hermanos, nos menciona por nombre algo, es porque quiere que averigüemos qué significa. Y cuando dice que este estanque se llamaba Betesda, nos está pidiendo que averigüemos qué significa Betesda en hebreo. Y como estamos en la era de la información, usted puede encontrar eso fácilmente en internet. En internet hay diccionarios hebreos, español, hebreo, inglés, hebreo, griego, de todo. Así que yo me di a la tarea de buscar el significado del nombre, hace muchos años, por cierto. Betesda quiere decir casa de misericordia o casa de gracia. Así que allí está el estanque, y dice el versículo 3 que en el estanque yacía una multitud de enfermos. Cuando la Biblia habla de una multitud, y si usted escucha la frase una multitud, ¿cuántas personas se imagina usted que hay? ¿5? No. ¿10? No. Una multitud es una multitud, mucha gente. Pero aquí está hablando no de personas comunes y corrientes, está hablando de enfermos. Ahora uno se pregunta, ¿qué hace una multitud de enfermos allí alrededor de un estanque?
en Jerusalén. Y dice la Biblia, noten ustedes el detalle de la Biblia, versículo 3, el apóstol Juan describe la multitud de enfermos. ¿Y a cuántos tipos de enfermos describe él? 3. De la multitud de enfermos que dice Juan que había, solamente 3 se describen. Ciegos. ¿Cuál es el segundo? Cojos. Y el tercero, paralíticos. Juan fue inspirado a colocar estos 3 tipos de enfermos para que nosotros nos demos a la tarea de pensar por qué esos 3. Bueno, vamos a analizar. El ciego. ¿Cuál es el problema del ciego, hermano? El ciego no ve. Para el ciego, el mundo del ciego es la oscuridad, las tinieblas. No sabe qué ropa ponerse porque no ve. No sabe por dónde andar porque no ve. No sabe quién está a su lado, detrás o adelante porque no ve. El ciego no sabe cómo tiene el cabello, cómo tiene la cara, cómo tiene el cuerpo, no se conoce porque no ve. Es ciego. Esa es la primera clase que menciona Juan. La segunda clase, cojos. ¿Cuál es el problema del cojo? No puede caminar. Camina con mucha dificultad, ¿sí o no? Podemos bajarle un poquito al micrófono, me está haciendo eco. El cojo entonces tiene dificultad para moverse, para caminar. No camina tan rápido, no corre de hecho, no puede saltar como otros, no, su andar no es normal. Yo sufrí de poliomielitis cuando estaba bebé, 3 meses de nacido. Y hasta el sol de hoy, la poliomielitis me ha afectado tanto que yo no soy un corredor. Yo no puedo correr como corre otra persona. Yo tengo que ir al paso. Y saltar menos. Tengo que cuidar mi pie. Es el lado izquierdo. Así que si ustedes me ven un día así como cojeando, renqueando un poco, es por eso. Tengo una pierna un poquito más corta que la otra, un pie un poco más corto que el otro. Entonces, el cojo no puede movilizarse de la misma forma que lo hace la persona que es normal. Y el tercer caso de enfermos que menciona Juan, ¿cuál es? Paralítico. Bueno, el paralítico no se mueve para nada. No mueve los brazos, no mueve las piernas, no mueve el cuerpo. Cosa interesante lo que está diciendo Juan. Y miren lo que dice el versículo 4 ahora. Vamos al versículo 3, a la última parte. Dice: allí yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento de ¿qué? Estos enfermos, yo les voy a poner un seudónimo, porque allí dice que esperaban. ¿Ustedes saben cómo nos llamamos nosotros? Adventistas. ¿Y ustedes saben por qué nos llamamos adventistas? Porque esperamos. Así que estos enfermos se llaman ¿cómo? Adventistas. Ellos están esperando algo. Ellos tienen una esperanza. Ellos están esperando que el agua se mueva. Allí lo dice el versículo 3 al final. Están esperando el movimiento del agua. A ver. Volvamos a pensar en esto. El ciego esperando que el agua se mueva y no ve. Eso suena extraño. ¿El oído? Muy bien.
puede escuchar. El cojo está esperando que el agua se mueva. Tiene que estar muy cerca del agua para que pueda llegar a tiempo. Y el paralítico, hello, ni se puede mover, pero está esperando. Los tres casos son desesperados. Tres casos de adventistas desesperados esperando que se mueva el agua. ¿Y qué dice la Biblia en el versículo 4? Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo. Y en la Biblia, hermanos, en la profecía, la palabra tiempo se interpreta año. Así que de año en año, un ángel descendía al estanque y agitaba, ¿qué cosa? El agua. Y luego dice, aquí viene lo más interesante de esto, el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Quién quedaba sano? El primero que descendía al agua. Hermano, yo debo confesarles que he leído este relato muchas veces. Y cada vez que lo leo, siempre se me viene algo nuevo a la cabeza. Y un día, estudiándolo, yo pensaba, ¿qué pasaría? Porque parecía que el agua tenía ciertas propiedades curativas y la persona que entraba al agua quedaba sanada. Pero ¿qué pasaría si alguno de estos tres enfermos crónicos adventistas pensó que se movió el agua y se tiró al agua y el agua no se movió? ¿Qué pasaría si el paralítico se tira al agua y el agua no se movió? ¿Se ahogó? ¿Y el ciego? ¿Qué pasa si el ciego se lanza al agua, pero el agua no se movió? Le dijeron, mira, se movió el agua. Alguien de mala intención le dijo, se movió el agua, tírate o yo te empujo. Pobre ciego. Entonces son casos desesperados. Son tres casos de personas que realmente ellos tienen una cosa en común. La palabra común de estos tres enfermos es la palabra incapacidad. No puedo. ¿Cuál es la palabra, hermanos? Incapacidad. No puedo. El ciego dice, no puedo, no veo. El cojo dice, no puedo, no soy normal. Y el paralítico dice, ni me puedo mover. No puedo. ¿Y tú qué dices? Tú también y yo deberíamos decir, no puedo. La Biblia dice, versículo 5, vamos a continuar leyendo el relato, que había allí un hombre que ¿hacía qué? 38 años que estaba enfermo. La Biblia no dice si este caballero tenía 38 años asistiendo al estanque. No dice. Dice que hacía 38 años estaba enfermo. Pero eso es un montón de años. Y dice la Biblia, versículo 6, que Jesús llegó al estanque. Y Jesús encontró a este hombre y lo vio acostado. Ustedes saben que cuando una persona sufre de parálisis y no se puede levantar, cuando una persona está en un hospital, en una cama y no se puede levantar, no necesita tener parálisis. El solo hecho de que usted pare en un hospital y lo acuesten en una cama y lo dejen allí 2, 3 días,
usted comienza a desarrollar llagas en su parte, en su espalda, así que tienen que moverlo para evitar eso. Especialmente en un clima húmedo, caliente, usted empieza a desarrollar llagas. Imagínense ustedes cómo estaría la piel de este hombre. 38 años paralítico. Imagínense el estado mental de este hombre. 38 años sin poderse mover. Cada mañana cuando sus ojos se abrían, él no se podía mover como tú y como yo. No podía poner los pies en el suelo, no podía caminar, no podía usar sus brazos para lavarse la cara, ni para peinarse, no se podía bañar, no podía hacer nada. Nada. 38 años. Hermanos, nosotros no sabemos lo que es eso. La angustia, la desesperación psicológica que tenía este hombre en su cabeza, nosotros no lo podemos entender porque ninguno de nosotros jamás ha pasado por eso. 38 años. Los que hemos pasado de 38 años, ¿se acuerdan cuando tenía usted 38 años? Yo me acuerdo y yo sé dónde estaba. Y me pongo a pensar en toda la vida que yo había tenido durante esos 38 años, muchas cosas. Versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le preguntó. ¿Qué le preguntó Jesús a este hombre? ¿Quieres ser sano? Bueno, pero ¿qué pregunta Jesús? Jesús, dice la Biblia, supo que el hombre estaba, seguramente Jesús averiguó o le contaron, mira ese hombre que está allí, tiene 38 años paralítico. Así que Jesús se acerca y le dice, ¿tú quieres ser sano? ¿What? ¿Qué me estás preguntando, Jesús? ¿Cómo que si quiero ser sano? ¿Por qué piensas tú que yo estoy aquí? Yo estoy aquí porque tengo esperanza de que el agua se mueva y que alguien me empuje o me cargue o me ayude. Y tú me vas a preguntar que si yo quiero ser sano. Y la Biblia dice, versículo 7, exactamente, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Bueno, señor paralítico, si usted no tiene quien lo meta en el estanque, ¿qué hace usted aquí? Oh, tengo la esperanza. Y luego dice, además, mientras yo voy, mientras tú vas, no, mientras te llevan. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Hasta el ciego le puede ganar la carrera al paralítico. ¿Sí o no? Cualquiera le puede ganar la carrera al paralítico. Y entonces Jesús lo escuchó y al contrario de nosotros, Jesús no se puso a discutir con el enfermo. No se puso a argumentar, no se puso a buscar, no le dijo déjame reunirme con los discípulos y ver qué solución le buscamos a tu problema, a ver si hay alguien de las Dorcas que pueda venir aquí y sentarse aquí todo el día contigo, a ver si te da una patada cuando se mueva el agua para que te... No. Jesús no dijo nada de eso. Él dijo, levántate. ¿Qué le dijo Jesús? Levántate, toma tu lecho y anda. Y la Biblia dice, versículo 9, al instante. Wow. ¿Cuántos años dijimos, hermanos? 38 años de sufrimiento.
38 años con una carga que nosotros no entendemos. 38 años de muerte psicológica, mental, de depresión, 38 años de incapacidad, 38 años de angustia, 38 años de quiero morirme. 38 años. Y Jesús llegó a su vida y le dijo: levántate, toma tu lecho. ¿Y qué más? Y anda. Y la Biblia dice: y al instante el hombre fue sanado. Tomó su lecho y anduvo, y era día sábado aquel día. Hermanos, qué tremendo, ¿no? Jesús puede lo que nosotros no podemos. Jesús hace lo que nosotros no podemos hacer. Jesús no dijo: déjame, me siento aquí al lado tuyo a esperar que el agua se mueva, y cuando se mueva el agua yo te meto. Jesús le dijo: olvídate del agua. No se lo dijo, pero se lo dijo. Y le dijo: levántate. Te sientes postrado, levántate. Ahora permíteme hablarte al corazón. Porque tú y yo, mis queridos, somos ese paralítico. Tú y yo estamos en la misma condición de cualquiera de esos tres tipos de enfermos: ciegos, cojos y paralíticos. Tan ciegos estamos que muchas veces decimos: no veo nada malo en eso. Así estamos de ciegos que lo confesamos en público. Yo no veo nada malo en eso. Nosotros cojeamos espiritualmente porque, reconozcámoslo, tenemos nuestros días muy buenos y nuestros días muy malos. Tenemos días en que nos sentimos que amamos a Dios por encima de todo, y días en los cuales decimos: no quiero ni ir a la iglesia hoy. Tenemos días en los cuales cantamos y oramos y alabamos y venimos a la iglesia y abrazamos a todo el mundo y ¡ay! Y qué lindo es Dios. Y tenemos días en que venimos hacia el templo, que no nos levanta el ánimo ni el himno más hermoso que escuchemos. Cojeamos. Pero también somos paralíticos, porque somos incapaces de encontrar la solución de nuestros problemas por nosotros mismos. Y no existe amigo, amiga, hermano o hermana que nos pueda ayudar. No hay. El único poderoso, sabio, altísimo, que te conoce perfectamente bien, se llama ¿cómo? Jesús. Él te conoce. Él sabe por lo que estás atravesando y Él quiere sanarte. Él está dispuesto a decirte, ¿qué cosa? Levántate. Sal de allí. Sal de ese pozo. Me encanta el Salmo 40. Vamos a leerlo. Me encanta el Salmo 40. Porque el Salmo 40 es precisamente la descripción de esto. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y escuchó mi clamor, mi llanto, mi angustia, mi grito de desesperación, y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Luego puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios.
Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y luego dice el versículo 4, bienaventurado el hombre que pone en Jehová, ¿qué cosa? Su confianza. Amén. Hermano, el Señor acaba de entrar a Jerusalén. Él se está paseando por el estanque de Betesda. Él acaba de mirarte. Y no importa lo que tú estés sufriendo, Él tiene todo el poder del universo. Él es tu creador, Él es tu sanador, Él es tu redentor. Y Él te dice, levántate. No sigas postrado en esa camilla de dolor, no sigas postrado en esa camilla de desesperación. Levántate, toma tu lecho y anda. El Señor está contigo y Él quiere darte sanidad. Y yo quiero preguntar a los amigos que nos están visitando esta noche: ¿quieres tú que el Señor también a ti te dé sanidad? No estoy hablando de que estés enfermo. Estoy hablando de que todos nosotros somos cual esos enfermos y todos necesitamos sanidad. El Señor está hablándole a tu corazón y Él te está diciendo, levántate. ¿Quieres tú levantarte en este momento y decirle al Señor, yo quiero sanidad? Amén, amén. 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 Bendiciones para todos. El Señor Jesús no te va a decepcionar. Él no te va a quedar mal. Cuando Él dice levántate, es porque Él tiene el poder de sanarte.